Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias a ti por estar en esta comunidad de aprendizaje, en este proceso de enseñanza-aprendizaje. El día de hoy vamos a ver cómo analizar e interpretar datos en investigación en salud sin perdernos en la estadística. Tenemos que tener presentes que antes de seleccionar la prueba estadística debemos responder algo muy importante. ¿Qué queremos describir o qué queremos demostrar? Bien, vamos a comenzar. Como ya lo comentábamos ahorita al inicio, antes de que nosotros podamos iniciar a hacer un análisis de datos, antes de seleccionar pruebas estadísticas, tenemos que responder algo muy importante. ¿Qué es lo que queremos describir o qué es lo que queremos demostrar? Vamos a pensar primero por qué muchos de nuestros análisis estadísticos nos salen mal. Algunos de los principales errores que cometemos es que elegimos primero la prueba estadística antes de conocer los datos. Usamos pruebas porque alguien nos sugirió que usáramos esa prueba. Analizamos datos sin revisar los objetivos o también porque confundimos los diferentes tipos de variables. No porque leemos algún artículo y vimos que ahí hicieron determinada prueba. Y esto es lo que nos lleva a cometer los principales errores en estadística. Bueno, este webinar está dirigido principalmente a estudiantes del área de la salud. Por ejemplo, médicos residentes, médicos en servicio social, médicos internos de pregrado, pasantes de enfermería en servicio social, químicos, biólogos, farmacéuticos, psicólogos y todos los estudiantes que tengan que hacer un protocolo de investigación o una tesis de investigación dentro del área de la salud, sea de nivel licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. El objetivo de esta presentación es que los participantes van a identificar los principios básicos de análisis estadístico aplicados a investigaciones en salud y van a comprender cómo seleccionar las pruebas estadísticas adecuadas según sus objetivos y sus variables. Como ya comentábamos, una de las principales preguntas que nos surgen es: ¿qué prueba estadística debo usar? ¿Mis variables son cuantitativas o son cualitativas? ¿Qué significa la prueba P? ¿Cómo reporto mis resultados? Y es allí donde muchas de las tesis, protocolos o incluso nuestros artículos que queremos publicar se retrasan. Dentro de los errores más frecuentes que cometemos es que elegimos primero la prueba estadística, que usamos pruebas que alguien nos recomendó, como ya lo habíamos comentado, tenemos un tamaño de muestra inadecuado, tenemos determinados datos que no nos sirven para lo que queremos, tipos de datos inadecuados, que analizamos sin revisar objetivos, sin revisar preguntas de investigación y que confundimos nuestras variables. Vamos a pensar un momento cada quien en su propio protocolo de investigación, su tesis o su artículo o lo que sea que estamos realizando. Y vamos a pensar cuál es nuestra principal dificultad, por cuál nosotros no hemos avanzado en nuestro protocolo. ¿Qué es lo que nos está sucediendo ahorita? Elegimos pruebas estadísticas que no eran las adecuadas. No sabemos usar un software estadístico, tal vez ni siquiera conocemos alguno. Conocemos con claridad los tipos de variables. Nuestro problema es para interpretar los resultados. Tal vez ya tenemos una serie de cuadros que alguien nos ayudó a hacer o que nosotros mismos hicimos y no sabemos cómo se interpretan. Entonces vamos a pensar en eso y si alguien quiere escribirlo en el chat, lo puede escribir. ¿Cuál es nuestro problema, nuestra dificultad por la que estamos atravesando ahorita mismo en el proceso de nuestro protocolo o de nuestra tesis? Bueno, vamos a ver qué prueba estadística es la que tenemos que usar. Vamos a tener en cuenta aquí dos puntos clave: que la estadística
comienza desde la pregunta de investigación y el objetivo de estudio. No empieza desde la prueba estadística. La prueba estadística es la última decisión que vamos a tomar, no la primera. Entonces, primero planteamos nuestra pregunta de investigación y nuestro objetivo, y al último, incluso después de los datos, es cuando elegimos la prueba estadística. Vamos a ver aquí la secuencia para elegir qué prueba estadística vamos a usar para nuestro análisis. Debemos partir de nuestra pregunta de investigación. Tenemos que tener bien planteada la pregunta. Aquí es el momento, si alguien no la tiene, pues es el momento de plantear su pregunta de investigación o incluso a corregirla, o tal vez ya la tengas. Pero entonces hay que regresarnos a revisar cuál es nuestra pregunta de investigación. Derivado de la pregunta de investigación, tenemos un objetivo, el objetivo propio de nuestra investigación. Tenemos ahí que volver a recordar el objetivo. Del objetivo también tenemos las variables. Tenemos que tener con claridad los tipos de variables por su naturaleza y también las variables de acuerdo a la relación entre ellas mismas. Si alguien no se acuerda, ahorita en un momento vamos a ver un breve repaso sobre los tipos de variables. Tenemos también que tener claridad en la escala de medición que estamos usando en cada una de las variables. Y ahora sí, vamos a ver qué análisis estadístico corresponde para el cumplimiento de los objetivos y para responder a nuestra pregunta de investigación. Y una vez hecho el análisis estadístico, ahora sí, vamos a tener resultados, y esos resultados no los vamos a dejar así con la salida cruda, sino que es necesario describirlos e interpretarlos para poder tener una conclusión. Si uno de estos pasos falla, entonces lo demás va a perder coherencia y nos vamos a perder en todo este proceso de elegir la prueba estadística y en el cumplimiento de nuestros objetivos. Vamos a hacer un breve repaso sobre la pregunta de investigación, ya que dijimos que es lo fundamental para poder elegir la prueba estadística. ¿Qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es el cuestionamiento central que guía nuestro estudio, es el que guía nuestro proyecto de investigación. Esta pregunta tiene que ser concreta, clara, precisa, específica. Es el pilar fundamental de un proyecto de investigación, dado que de esta se deriva la hipótesis, los objetivos y toda la metodología. Debe ser una pregunta factible, que sea alcanzable con los recursos con los que disponemos, desde el recurso humano, el económico, el del tiempo, la asesoría técnica, metodológica y la tecnología y equipo disponible. Vamos también a recordar que es un objetivo. Recuerden que a partir de la pregunta de investigación surge el objetivo. ¿Qué es un objetivo? Es la meta que se desea alcanzar mediante el estudio que estamos realizando. Algunos ejemplos de los objetivos en el área de la salud puede ser determinar el nivel de estrés laboral en pasantes de enfermería, identificar la relación entre la actividad física y la calidad del sueño, comparar la adherencia terapéutica entre dos grupos, evaluar el nivel de conocimiento sobre lactancia, analizar el conocimiento sobre prevención de eras. Hay que poner atención aquí en los objetivos, porque las palabras clave del objetivo nos orienta hacia el análisis. Desde aquí nosotros ya vamos vislumbrando qué análisis necesitamos hacer para cumplir el objetivo y por tanto qué prueba estadística necesitamos hacer. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de cómo desde el verbo del objetivo nos está orientando hacia qué prueba estadística necesitamos o qué análisis estadístico necesitamos. Por ejemplo, si nuestro objetivo empieza con describir, entonces nosotros podemos darnos cuenta que para describir necesitamos frecuencias, porcentajes y algunas medidas de tendencia central dependiendo del tipo de variable. Si lo que queremos es determinar la relación, como uno de los ejemplos de la diapositiva anterior,
donde dice la relación que existe entre el estrés y la calidad de sueño, entonces aquí podemos ver algún otro tipo de pruebas, como por ejemplo una prueba de independencia como chi cuadrada, o pruebas de correlación, o pruebas de asociación. Si lo que queremos es comparar entre dos grupos, dependiendo del tipo de variable, podemos usar, por ejemplo, la prueba TED-Student o una ANOVA. Si queremos identificar asociación, aquí vamos a usar, pues efectivamente, pruebas de asociación, y también nos sirven las pruebas de independencia como chi cuadrada. Si queremos evaluar el efecto de alguna determinada variable de exposición, entonces podemos usar, por ejemplo, la regresión logística. Y si queremos determinar, por ejemplo, el nivel de conocimiento, el nivel de apego o cosas de este estilo, podemos usar frecuencias, porcentajes o medias. Entonces, si se fijan, desde el planteamiento del objetivo, nosotros podemos vislumbrar el tipo de análisis que vamos a hacer. Por eso la importancia de plantear nuestros objetivos con claridad. Vamos a ver aquí un repaso breve sobre la clasificación de las variables. Recordemos que justo acabamos de mencionar que el análisis estadístico depende también del tipo de variables. Entonces vamos a ver aquí que las variables se clasifican de acuerdo con su naturaleza en variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas a su vez se clasifican en continuas y discretas. En las continuas son las que adquieren cualquier valor dentro de un intervalo. En términos comunes podemos decir que son los que tienen decimales, y las discretas son números enteros. Dentro de las variables cualitativas, como ya mencionamos, pues son cualidades. Estas se subclasifican en ordinal y nominal. Las variables cualitativas ordinales son las que tienen un orden. Uno de los ejemplos más claros y más comunes son las escalas Likert. Por ejemplo, las encuestas de satisfacción. Creo que cualquiera de nosotros ha ido algún momento no sé, desde un restaurante o algún comercio, y nos han hecho preguntas sobre satisfacción, de qué tan satisfecho está con el servicio. Y las opciones son totalmente satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, totalmente insatisfecho. Este es un ejemplo claro de una variable ordinal, es cuando nos importa el orden. Por ejemplo, también en el área de salud, cuando nos interesa clasificar la gravedad de alguna enfermedad, como leve, moderada, severa, o el estrés leve, moderado, severo. Entonces, esa es una variable ordinal, nos importa el orden. Y en la variable nominal no nos interesa el orden. Por ejemplo, las variables estado civil, que pudieran ser casado, soltero, en unión libre, viudo, ahí no nos interesa el orden. La variable sexo, femenino, masculino, tampoco nos interesa el orden. Ese es un ejemplo de una variable nominal. Bueno, ya que hemos repasado sobre las variables y que ya vimos algunos ejemplos, pues vamos a ver también la clasificación de la variable de acuerdo con la relación entre ellas mismas. Vamos a ver aquí que las variables se clasifican en la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente es la que es afectada por la variable independiente, y la variable independiente es la que se manipula o se cambia para observar un efecto. Entonces, es fundamental que además de conocer la variable de acuerdo por su naturaleza, sepamos y tengamos claridad cuál es nuestra variable dependiente, para que podamos nosotros hacer un buen análisis y podamos elegir la prueba adecuada. A veces nos confundimos aquí, y si hacemos el análisis invertido, si invertimos más bien las variables, pues evidentemente nuestros resultados no van a ser los esperados. A estas variables también se les conoce como, a la variable independiente, como variable explicativa o la variable predictora, porque predice. Y a la variable dependiente también se le conoce como variable respuesta o variable de interés. Entonces, es fundamental que tengamos presente
el nombre de la variable por si algún día la escuchamos o leemos en los escritos o en los artículos. ¿Cuál es tu variable dependiente? O por ejemplo, en nuestras clases de metodología escucharemos que nuestros profesores nos dicen, al menos el profesor de estadística, el de epidemiología o el de metodología, se va a referir a las variables como dependiente, variable respuesta, variable de interés o variable independiente, explicativa o predictora. Bueno, una vez que hemos recordado estos términos fundamentales para poder elegir la prueba estadística, pues vamos a ver aquí un ejemplo de cómo va ligado desde el título hasta el análisis que vamos a hacer. Entonces, este es un ejemplo de un análisis descriptivo. En este ejemplo de este proyecto de investigación es el nivel de estrés en pasantes de enfermería. Este es el proyecto de investigación. El objetivo es determinar el nivel de estrés en pasantes de enfermería. Tenemos ahora sí que identificar nuestra variable de interés. Entonces la variable de interés, que ya dijimos que también se llama variable respuesta o variable independiente, es el nivel de estrés. Esa es nuestra variable dependiente. Y nuestra variable independiente, en este caso, como es un estudio descriptivo, pudiera no aplicar, solamente vamos a describir. Pero si en algún momento queremos hacer un análisis de relación entre esas dos variables, pues aquí pudiera ser desde la variable sexo, el grado de estudio, el semestre en el que están, si están en práctica clínica o todavía no se van a la práctica clínica. Aquí podemos ver varias variables. Entonces, siguiendo con su ejemplo de la variable de interés, que es el nivel de estrés, vamos a ver que el nivel de estrés es una variable cualitativa y como ya dijimos es una variable ordinal porque sí nos interesa el orden del nivel de estrés, que puede ser que no tiene estrés o leve, moderado y severo. Sí nos interesa el orden, por tanto es una variable cualitativa ordinal. Y si es un estudio descriptivo, es una variable cualitativa ordinal, entonces nosotros podemos decidir por el tipo de análisis. Entonces, para ese tipo de variable, para este tipo de estudios, lo que necesitamos son analizar frecuencias, porcentajes y presentarlos. Los podemos presentar en cuadros de datos o en gráficos de barras. Entonces, por ejemplo, si determino el nivel de estrés, ¿cuál va a ser mi respuesta? Si ya dijimos que vamos a analizar frecuencias y porcentajes, entonces vamos a decir, por ejemplo, 80% de los pasantes de enfermería tienen algún grado de estrés y al interior de ese 80% podemos decir que 90% tienen estrés elevado, 10% estrés moderado y 10% estrés leve y 0% pues ya no hay 0%. Todos están dentro de algún nivel de estrés leve, moderado y severo. Ahora, en este ejemplo, como solo estamos describiendo, no necesitamos pruebas de asociación, solamente son análisis descriptivos. Aquí lo que estamos usando es estadística descriptiva para describir a la población y el nivel. Recuerden también que no es nada más el nivel de estrés leve, moderado y severo. Atrás de esto hay todo un diseño del tipo de estudio, que en este caso sería un estudio descriptivo, sería un estudio transversal, y de acuerdo con ese tipo de estudio transversal, pues hay toda la descripción de la población, descripción de la enfermedad, en este caso el estrés, y cómo se distribuye. Entonces hay más datos. Este es un ejemplo nada más de cómo estamos seleccionando el análisis estadístico que vamos a hacer para este tipo de estudio, para esta variable específico. Aquí tenemos un ejemplo de un análisis de dependencia. Sería un análisis de asociación. Vamos a ver aquí, por ejemplo, lo que queremos ver aquí es el estrés y la calidad de sueño.
Aquí en este caso vamos a ver que el objetivo de este estudio es identificar la relación entre el estrés y la calidad de sueño. Entonces ya desde el objetivo estamos viendo, como lo habíamos comentado, ¿qué vamos a necesitar aquí? Bueno, pues vamos por partes. Vamos a identificar la variable de interés. En este caso nuestra variable de interés es el estrés. Tipo de variable cualitativa ordinal, ya lo comentamos. La variable que explica el estrés, aquí sí lo tenemos bien claro y bien definido, es la calidad de sueño. Y el tipo de variable de la calidad de sueño es una variable cualitativa ordinal también. Como las dos variables son cualitativas, aquí la prueba que podemos hacer es una prueba de independencia, la Chi cuadrada. Y también podemos hacer pruebas de asociación entre estas dos variables, que pueden ser phi y b de Kramer. Y finalmente también podemos hacer una prueba de regresión logística. En este ejemplo lo que estamos buscando es una prueba de asociación entre las variables. Tenemos aquí un tercer ejemplo en donde vamos a ver comparaciones entre grupos. Aquí lo que queremos ver en este proyecto de investigación, en este ejemplo, es la presión arterial entre hombres y mujeres. Entonces vamos a ver que aquí el objetivo es evaluar la presión arterial entre hombres y mujeres. Nuestra variable de interés es la presión arterial. Esta es una variable cuantitativa, continua. Y la variable que explica esta presión arterial es la variable sexo, masculino y femenino. Este tipo de variable es una variable cualitativa nominal. Aquí no nos interesa el orden, si es primero masculino o femenino, es una variable cualitativa. Y es binomial, solamente hay dos opciones, masculino o femenino. Entonces aquí, como se trata de comparar dos grupos, el grupo de masculino y el grupo de femenino, y queremos comparar la presión arterial como variable numérica, aquí lo que vamos a usar es una prueba T, la T de Student. Aquí lo que estamos haciendo es comparar dos grupos. Entonces, si se fijan, si nosotros tenemos claridad desde el título de nuestro proyecto de investigación, el objetivo, podemos identificar la variable. Y una vez identificada la variable, podemos ahora sí decidir qué prueba estadística vamos a usar. Aquí en esta diapositiva vamos a resumir cómo le vamos a hacer para poder decidir qué prueba. Entonces, primeramente nos preguntamos, ¿qué quiero hacer? ¿Describir, analizar una relación entre una y otra o quiero comparar? Si quiero describir, pues puedo usar frecuencias, proporciones, medidas de tendencia central. Si quiero analizar la relación entre una variable y la otra, entonces puedo usar pruebas de independencia, pruebas de asociación, pruebas de correlación, por ejemplo. Y si quiero comparar entre dos o más grupos, ahí también depende. Si son dos grupos, una T de Student. Y si son más de dos grupos, entonces vamos a hacer comparaciones múltiples. Entonces tenemos que tener bien claro. Y si se fijan, de una manera sencilla, nosotros podemos identificar qué prueba estadística vamos a hacer. Entonces, así como lo vimos en la diapositiva anterior, bueno, en todas las anteriores, aquí vamos a dejar unos segundos, unos minutos, para que cada uno de los que están aquí viendo ahorita en vivo la presentación, o incluso los que vean la presentación después, tomen un minuto, 2 o 3 y hagan este ejercicio. Escriban ahí en su cuaderno, y quien quiera escribirlo en el chat, si lo escriben en el chat, con mucho gusto les damos respuesta. Escriban su título corto, el título corto de su proyecto de investigación, el tema central, así como lo vimos en las diapositivas anteriores. Escriban su pregunta de investigación, así en un cuadrito como ese que están viendo. Después van a escribir su hipótesis, si es que tienen hipótesis planteada, o si no la tienen, pues no la escriban, de preferencia escríbanla. Escriben su objetivo, así en este cuadrito, y con estos datos identifiquen
¿Cuál es la variable de interés? Ahorita ya explicamos cómo le van a hacer. Escriban su variable de interés y escriban qué tipo de variable es. También van a escribir la variable predictora y el tipo de variable que es. Y quien ya haya identificado qué tipo de análisis es, lo escribe ahí. Y si alguien tiene duda y nos quiere preguntar, escriban en el chat, mándenos este cuadrito ahí por el chat. Y si tienen duda, pregunten así de, tengo esta información y quisiera saber qué prueba es. O nos comentan, sugiero que es esta y tengo duda. Entonces, si ustedes nos escriben y nos mandan este cuadrito, con mucho gusto les contestamos para decirles cuál es la sugerencia de qué prueba estadística pueden hacer para el cumplimiento de este objetivo. Entonces, dejo aquí unos segundos la diapositiva en lo que escriben y llenan su cuadrito y nos lo mandan. Bien, vamos a continuar. Si no lo tienen ahorita, nos los pueden enviar después. Vamos nosotros ahorita a presentar de forma teórico-demostrativa este ejemplo, que si bien ya lo vimos en la diapositiva, ahorita lo vamos a ver con una base de datos. El ejemplo que vamos a poner ahorita es sobre la prevalencia de la preeclampsia en pacientes de un hospital general. Entonces, ese es el título de nuestro proyecto de investigación que vamos a presentar ahorita. Bueno, les comentamos que esto que vamos a presentar y todos los demás ejemplos que pudieran ver son casos reales, son bases de datos reales de varios de nuestros alumnos que hemos tenido y que han hecho trabajo con nosotros. La pregunta de investigación de este ejemplo es: ¿cuál es la prevalencia de pacientes con preeclampsia en usuarios de un hospital general? La hipótesis es que existe una elevada prevalencia de pacientes con diagnóstico de preeclampsia en los usuarios del hospital. El objetivo es evaluar la prevalencia de pacientes con preeclampsia en usuarios del hospital general. La variable de interés o variable respuesta, como ya lo dijimos, o variable dependiente es la preeclampsia. Esa es la variable de interés. Es una variable cualitativa, dicotómica, porque nada más tenemos dos opciones: si tiene preeclampsia o no tiene preeclampsia. La variable explicativa, en caso de que más adelante quisiéramos ver algún tipo de asociación, pues pueden ser varias, desde, por ejemplo, la edad, el peso, ¿qué más nos pudiera servir ahí? Estado civil, escolaridad. Si hablamos de los otros factores ginecobstétricos, ¿cuál más? Número de embarazos, número de abortos, número de partos. ¿Qué otra cosa nos va a servir? Comorbilidades. Bueno, todas esas variables pudieran ser nuestras variables que explican la variable preeclampsia. Ahorita, de acuerdo a cómo está planteado este ejemplo, que es prevalencia de preeclampsia, lo que vamos a hacer es un análisis descriptivo, porque queremos describir la prevalencia. En todo caso, vamos a analizar la prevalencia. Si alguien tiene una opinión de qué otro análisis puede hacer, nos lo escribe. O si alguien tiene duda, también. Es un tema que, si bien es cierto, se han investigado mucho sobre preeclampsia, a veces lo nuevo en nuestros hospitales es que en el hospital en el que estamos no hay una evidencia concreta de cuántos casos tenemos, de cómo se distribuye en nuestra población, y eso pudiera ser lo nuevo por el que estemos haciendo un estudio sobre preeclampsia o algún otro enfoque. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo claro con una base de datos.
Tenemos aquí la base de datos de preeclampsia. Como ya les comentaba, estos son casos reales, son bases de datos de un hospital general que hicimos con unas alumnas de enfermería, son pasantes de enfermería. Como les decía, este webinar ahorita y este diplomado y este curso está dirigido para estudiantes de área de salud, desde pasantes de enfermería, médicos. Bueno, este es un trabajo que hicimos con pasantes. Todo esto lo hicieron en el año que hacen su pasantía. Bueno, entonces vamos a ver, tenemos 88 pacientes y tenemos aquí en la primera columna es un folio de captura, 1, 2, 3, número consecutivo, y en la primera columna tenemos la variable preeclampsia. Como ya les comentaba, es una variable dicotómica con opciones sí y no. Entonces tenemos aquí nuestros pacientes, las que no tuvieron preeclampsia y las que sí tuvieron preeclampsia. Es una base pequeñita. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para evaluar la frecuencia de preeclampsia? Nos vamos aquí en este paquete estadístico que es SPSS, es de los más comunes que se usan en área de la salud por su facilidad. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, y aquí seleccionamos la variable presencia de preeclampsia. La pasamos al cuadro donde dice variables. Aunque nos metamos a esta ventana, de momento no necesitamos más, solamente podemos sí seleccionar un gráfico, tal vez un gráfico de sectores. Vamos a graficar por porcentajes y le damos continuar y le damos a aceptar. Y tenemos aquí el resultado. Tenemos aquí nuestro cuadro y nuestra gráfica de frecuencia de preeclampsia. Bueno, entonces regresamos a nuestra base de datos y es así como tenemos de una forma sencilla. Ahora comentamos que es un estudio descriptivo. Podemos hacer análisis de los otros factores que, si bien no estaban de manera explícita planteados en el cuadro que pusimos, acuérdense que nuestro transversal no se trata nada más de un cálculo de prevalencia y ya, sino que tenemos que describir a la población. Entonces nosotros aquí vamos a describir algunos otros datos. ¿Cuáles son las principales causas de la preeclampsia? Si alguien se acuerda, anótenlo ahí en el chat. Si van anotando y van participando, cuando nos pregunten o nos pidan asesoría, pues con mucho gusto les damos asesoría. Podemos ver la edad por grupos. Metemos la edad por grupos. ¿Qué otro dato dijimos que nos puede servir? Estado civil. ¿Qué otro dato? Nivel de escolaridad. Y lo oprimimos a aceptar y vamos a obtener acá nuestros datos de qué porcentaje. Entonces, de acuerdo con los resultados obtenidos, tenemos que en esta población de 88 pacientes, 68.2%, que equivale a 60 pacientes, no tienen preeclampsia, y 31.8% sí tienen preeclampsia. De acuerdo con los grupos de edad, 28.4% son mayores de 20 años, 14.8% menores de 35 años, y hay un grupo de 20 a 35 que son 56.8%. En cuanto al estado civil, 30.7% son casadas, 9.1% solteras, 1.1% viudas y 59.1% viven en unión libre. Respecto a la escolaridad, vamos a encontrar que el mayor porcentaje se concentra en secundaria, 51%
tienen estudios de secundaria. Y bueno, este es un ejemplo de cómo vamos a hacer un análisis descriptivo de la población. Vamos a volver a la presentación. Al cuadrito aquí que tenemos sobre el ejemplo práctico. Y pues vamos a ver que con esos datos contestamos el objetivo de cuál es la prevalencia, cuál dijimos que era, 31.2% tienen diagnóstico de preeclampsia. Nuestra hipótesis que existe una elevada prevalencia, pues depende de contra qué lo estemos comparando. Si es contra la media nacional, contra la media de nuestro hospital, pues podemos decir que está elevada o baja, depende de nuestro valor de referencia. Entonces, si se fijan, este fue un ejemplo claro de cómo podemos seleccionar. Bien, ahora vamos a ver que la estadística pues se aprende haciendo, así como a caminar aprendimos caminando y a nadar nadando, pues hacer estadística lo vamos a aprender haciendo. No hay otra forma más que haciendo la estadística, es como la vamos a aprender. Y bueno, este es un ejemplo claro, concreto, preciso de cómo seleccionamos y cómo nosotros podemos hacer los estudios y todos los análisis estadísticos de nuestro protocolo. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestro protocolo es específico y que tiene más cosas. Necesitamos más que solamente una descripción de una prevalencia o de una frecuencia. Y para eso es que nosotros tenemos un diplomado sobre estadística. Ahora, la ventaja de este diplomado de estadística que nosotros tenemos es que es un ejemplo práctico. No necesitan tener mucho conocimiento teórico de matemáticas o de estadística para que lo puedan hacer. Es un diplomado práctico. Este diplomado, lo que vamos a ver en este diplomado son conceptos generales, desde medición, variables, escalas. Vamos a ver una sección de estadística descriptiva. Y en esa estadística descriptiva vamos a empezar desde el inicio, desde cómo generar una base de datos, cómo codificar las variables, cómo vamos a limpiar esa base de datos. Vamos a aprender también en este diplomado a hacer análisis de datos categóricos, como lo que acabamos de ver ahorita. Vamos a ver frecuencias, proporciones, porcentajes. Vamos también a analizar datos numéricos, vamos a sacar promedios, medidas de tendencia central como la media, la mediana, y depende de lo que necesitamos de acuerdo con el tipo de variable. Vamos a hacer también estadística inferencial, un poco de estadística. Vamos a hacer pruebas como TD-Student, que ya comentábamos, pruebas de asociación, pruebas de correlación o pruebas de regresión. Y finalmente, lo que estamos planteando en este diplomado es que vamos a hacer todo esto aplicado a su propio proyecto de investigación, a su propio protocolo. Quien ya esté en etapa de hacer tesis y lo único que le falta es el análisis de datos, pues este es el momento, esta es la oportunidad para que pueda hacer sus datos, analizar sus datos de su propia tesis. Si está todavía en la etapa de diseño de protocolo, es el momento para que pueda hacer un buen diseño y pueda decidir qué dato va a colectar, cómo lo va a colectar y proponer desde ahorita qué prueba estadística va a utilizar dentro de su protocolo. Ahora, los beneficios de este diplomado es que van a poder seleccionar correctamente las pruebas estadísticas, acorde a, como ya dijimos, a su pregunta de investigación y a su objetivo. Vamos a hacer este diplomado con datos reales. Una primera parte va a ser con bases de datos que nosotros ya tenemos y otros van a ser con los datos que ustedes ya tengan, los que ya tengan datos, y quienes apenas van a colectar datos están a tiempo de que colecten datos y que aquí les vamos a ir orientando qué dato van a colectar y cómo lo van a colectar, y desde el inicio puedan ustedes hacer su base de datos bien desde el primer momento. Vamos a aprender a interpretar resultados, vamos a aprender a describirlos y a interpretarlos desde el punto de vista clínico. Y con esto van a poder terminar su protocolo o su tesis. Y quien esté en la etapa de que está haciendo su análisis para su artículo, para una publicación científica,
también va a poder hacer su análisis. También vamos a aprender a usar algún software estadístico. Dentro de los más comunes es el SPSS. Ese es de los más comunes, pero si alguien tiene algún otro software en particular que ya esté usando y quiere continuar, podemos usar el software que ya tenga. Entonces, nosotros ahorita tenemos una promoción de, si se inscriben, pues van a tener clases en línea y en vivo. Además, también van a tener acceso a la academia virtual. Por si alguien no puede tomar la clase en vivo por el horario, las guardias que tienen o cualquier otro contratiempo que tengan, pueden tomar la clase mañana dentro de la academia virtual, a otra hora, en el horario que mejor les acomode. Y quien pueda tomarla de forma virtual, la va a poder tomar en vivo o la puede tomar en la academia virtual. También va a tener acceso a las plantillas descargables para elaborar el protocolo de investigación, plantilla para elaborar su tesis, plantillas para elaborar una base de datos, plantillas para poder armar su instrumento para levantar información, quien todavía no lo tenga, o si ya lo tienen, pues para mejorarlo, y si no, plantillas para que hagan su instrumento de levantar información. También van a tener acceso a las grabaciones de las clases y de los temas fundamentales. Por ejemplo, si alguien no se acuerda cómo se clasifican las variables, pues va a tener acceso a las grabaciones específicas de cada tema que quiera repasar. Si alguien quiere repasar sobre cómo se hace el análisis descriptivo, cómo se hace una prueba T, va a tener acceso a las grabaciones y a todos los videos tutoriales para ir haciendo cada uno de los análisis que se están planteando, desde el análisis descriptivo, análisis de datos categóricos, análisis de datos numéricos, o pruebas de asociación, pruebas de independencia, regresión. Va a tener acceso a todos los videos y los tutoriales. También van a tener acceso a una sesión, bueno, no a una, son varias sesiones de asesoría grupal. Las ventajas de las asesorías grupales es que muchas veces el estar presente en la asesoría de otro proyecto de investigación de otro compañero nos da ideas para el nuestro, de que también puede ser aplicado a nuestro proyecto de investigación. Entonces, esa es una de las ventajas de las asesorías grupales. Igual, cuando les toque la asesoría de ustedes, personal y en grupo, las ideas de ustedes pueden servir a los otros compañeros para mejorar su trabajo de investigación y tendrán su constancia de participación. Les comentamos que el costo real de este diplomado es de 8,000 pesos con una inscripción de 1,000 y un trámite de documento de 800 pesos. Sin embargo, quien se inscriba a partir del webinar, que nos diga yo estuve presente en el webinar y se inscribe a partir de esta promoción, tiene un descuento del 10% del costo del diplomado. Además, también se le va a condonar la inscripción. Entonces se le condona la inscripción y se le hace un descuento adicional al costo del diplomado. Y otra opción es que también pueden pagar a 3 o a 6 meses sin intereses y pagan con tarjeta de crédito. Y además de estos beneficios, también van a tener derecho a asesorías personalizadas, que en un costo real las asesorías cuestan entre 1,000 y 1,300 pesos. Sin embargo, ustedes, al ser parte de este grupo, pues van a tener asesorías personalizadas sin costo extra. Y bueno, esta promoción va a estar vigente durante 48 horas a partir de ahorita del webinar, para quien se guste inscribir. Ahora, para inscribirse, vamos a mostrarle aquí en dónde se van a registrar.
Quien esté interesado en registrarse al diplomado, en el chat les estamos compartiendo un link, el link de la página de Amani, de la página de Amani, y ahí en ese link van a entrar aquí, van a visualizar esta página, y en esta página se van aquí al final donde dice solicitar inscripción. Aquí se van a inscribir, le oprimen aquí donde dice solicitar inscripción y les va a aparecer este es el recuadro en donde van a anotar sus datos personales, que es correo electrónico, y van a generar una contraseña. Yo, como ya tengo mis datos, pues ya me voy a registrar, ya nada más le voy a dar ingresar, pero ustedes le van a oprimir aquí donde dice regístrate aquí y ya registran sus datos. Ingresan. Cuando ingresen, los va a regresar a esta página aquí, y ahora va a decir solicitar inscripción. Se van a solicitar inscripción. Yo ya estoy inscrita, por eso ya no me aparecen más datos, pero ustedes no. Aquí les va a aparecer la opción de inscripción y de pago. Entonces aquí, cuando le den ustedes la opción de pago, les va a aparecer las opciones de pago. Ahora, la promoción de meses sin intereses, que puede ser 3 o 6 meses sin intereses, quien opte por esa opción, cuando le dé aquí de ver comprobante de subir el pago, nos van a mandar un mensaje al número telefónico que está compartido también en el chat, o nos los mandan por Messenger, de manera que ustedes nos hagan llegar la información y nos digan que les interesa la promoción de meses sin intereses. Entonces nos pasan un nombre completo y correo electrónico para que nosotros generemos el link para que ustedes puedan pagar 3, 6, incluso 9 meses sin intereses. Entonces nos mandan sus datos y ya nosotros les vamos a enviar el link de pago de meses sin intereses, a quien le interesa la opción de meses sin intereses. Y entonces podrán hacer el pago y ya suben aquí su comprobante de pago. Suben su comprobante ya con esa opción, ya con la opción de meses sin intereses. Entonces, como les comentaba, pues esta opción está vigente 48 horas para que ustedes puedan aprovechar las promociones, la promoción sobre todo esta del pago y el acceso que van a tener. Entonces pagan y ya conforme ustedes suban su comprobante de pago, también ya se va a generar la otra opción de documentos requeridos. Conforme ustedes suban un documento, los revisamos y ya se les va a enviar una notificación de documento recibido y ahora el documento que sigue. Entonces los documentos que se les piden son para poder generar su documento oficial de la constancia del diplomado. Entonces sí, se les van a pedir algunos otros documentos. Igual, si tienen dudas de cómo inscribirse aquí, nos mandan un mensaje al chat o al número telefónico, al WhatsApp, y les contestamos enseguida sobre las dudas que tengan. Bueno, entonces, como ya les decía, quien opte por transferencia, hay varias opciones de pago: por transferencia, por pagos diferidos, por meses sin intereses. Nos los puede hacer saber por el chat y les apoyamos con eso, o al número de teléfono. Bueno, y recuerden que un buen análisis estadístico inicia con una pregunta de investigación bien planteada y un objetivo bien definido. No, las pruebas de estadísticas no se eligen por intuición. Bien, agradecemos a cada uno su presencia. Gracias por su paciencia, por escucharnos y por estar presentes. Y cualquier duda, estamos aquí para aclarar las dudas. Quien nos quiera escribir igual durante estas 48 horas, también les podremos dar alguna asesoría sobre qué pruebas hacer. Esta promoción también es válida durante esas 48 horas. Nos escriben al chat
o al WhatsApp sobre qué prueba necesitan y con gusto les contestamos sobre qué prueba estadística pueden utilizar para el análisis que estén haciendo. Gracias a todos.